Le prepararé la cena. ¿Cómo saco la cámara? Sabes que la culpa presenta la cosa como quiera. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas Bien, tardes. bien. Pues en casa. Buenas, buenas. A todos, a todas las que están conectados ya. Voy a dar unos minutitos, como todas las clases, para que vayan ingresando quienes se están conectando a la clase. 20:05 y damos por iniciado. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola a todos. Ahí Francisco, veo a Javier, Alejandro, Carolina, Constanza, Kimberly. ¿Les llegó, bueno, para saber un poquito cómo va el tema de los materiales, ¿les llegó a la gente de Punta Arenas o no? Hola, sí, Sol- por acá. Llegó a Punta Arenas. Llegó la banda Sí. más o menos muerta, pero la trasplantilla está reviviendo. Ya, harta agüita nomás, harta agüita y lo más que pueda de los que más les llegó. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas Oh, noches. Sí, bien, por hola, acá buenas igual noches. llegó, pero no llegó el sustrato. No he podido traspasar mi plantita. Ya, pero la lavanda ¿tiene pinta de sobrevivencia o se Le ve voy a mandar muy... una foto para que usted me diga si sobrevive o no. Ya, pues, ahí o si no inventamos algo para que las resucitemos. Ya que bueno, o sea, llegó todo menos el sustrato, llegó el kit de riego, los maceteros. Oye, y allá en Punta Arenas, hay como en el Sodimac, ¿tienen cómo Sí, conseguir allá o llegó no? todo, menos la tierra. Por eso, el sustrato tienen cómo conseguir allá, en el home Mm, center allá. creo que en el ¿Habrá Concenter venden. copos? Para que busquemos una solución para que podamos, voy a consultar si, qué solución se puede hacer, pero en la Mm, eventualidad de que no lo puedan comprar o que no, no sé, que estoy pensando en cosas, pero no quiero embarrarla, prefiero preguntar antes de decir nada, porque soy a eh, veces re buena para meter las patas. Eh, entonces voy a preguntar de qué forma, si hay alguna posibilidad de que se les pueda hacer llegar el material o de alguna forma poder que ustedes lo tengan. Yo Em, pregunté por por el sustrato y me dijeron de que estaba en aduanas. Entonces, que estaban todos en un proceso, que me iban a estar informando qué pasaba con eso.
Sí, seguramente lo quería revisar el SAC por el tema de que no se trasplazar plagas y cosas de un lado, o hongos de un lado para otro. Básicamente son como barreras, son barreras sanitarias que igual está bien que se haga. Pero mientras tanto eso se pueda liberar y no sé si es la posibilidad de que ustedes a lo mejor puedan comprar un poquito en el home center, en el ICER y en la parte de jardinería hay unas bolsitas chiquititas, a veces eh, los Green Store tienen esas cosas también. Porque a lo mejor por Mercado Libre va a pasar exactamente lo mismo, que lo va a volver a retener aduana, para que podamos, no queden tan atrás con la siembra, si no sería esperar nomás, ¿ya? Eso por una parte, voy a ver aquí las fotitos que mandaron de las lavandas, voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver, aquí llegaron Constanza. Ya, sí, pero mira, igual está mojadita, pues usted la regó. No, aún no, porque no me había llegado el macetero, tenía uno colgante, entonces no sabía si traspasarlo ahí o cómo hacerlo. Por eso No, no, prefería pues todavía. esperar, prefería esperarla a ver qué me decía usted, porque quería saber si la dejaba afuera, la dejaba adentro, entonces por eso Ya, no hice nada. mira, igual está, hay que entender que esta es una planta que estuvo encerrada varios días, po, porque el viaje para Punta Arenas es largo, esto estuvo retenido, lo volvieron a mandar, entonces tiene que haber estado por lo menos unas 2 o 3 semanas, si es que escondida. Entonces lo primero, igual se ve que está húmeda. Entonces esta planta ahora, trasplantarla así como está, me imagino que la de los demás está más o menos igual. A mí ya llegó así, pues con los tallos como doblados hacia abajo, pero verde, y aquí ya se ven como algunas puntitas de hojas quemadas. La planta está viva, pero está malherida, digamos. Sí, esto se recupera, pero mira, a ver, aquí ahí van a ver 3 cosas importantes. Lo primero, que así como está destrezada, no hay que hacerle nada más que esperarla. O sea, pensar en un trasplante ahora es demasiado estrés para la planta. Entonces, esperemos que se recupere. En esa bolsa donde está va a estar bien. Y la lavanda tiene una raíz muy profundizadora, entonces esos maceteros colgantes que llegaron no son tan profundos, son bajitos para esta planta. En esos maceteros colgantes podríamos sembrar lechuga, em, a lo mejor espinaca, pero más así como este tipo, porque esto es un arbusto finalmente. La dejémosla ahí, ¿ya? Ahora, otra cosa importante sería regarlo un poco. Aunque se ve que está mojada la tierra, igual regarlo un poquito, mantenerla dentro, porque afuera, me imagino que en Punta Arenas está, creo que hoy día vi en la televisión que no había habido diferencia de temperatura, así como que había 1 grado en la mínima y 1 grado en la máxima. Así como está destrezada, a pleno frío, mala idea también. Entonces déjenla dentro de la casa, en alguna parte que le llegue harta luz, porque adentro de la casa va a estar con temperatura harto más alta de lo que va a tener si estuviera fuera todo el día. Entonces, por ahí vamos a andar bien. Ahora, si de aquí a unos días más, ustedes deberían empezar a ver que esos tallos empiezan a levantarse, que esas hojitas que están así medias turulecas, como diría mi mamá, se van a caer y la planta va a empezar a responder a través de estas yemas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tallos, que dentro del tallo estaba la hoja y ahí estaba esta yema axilar? Al caerse esa hoja se va a activar otra. Entonces debería venir una brotación. Pucha, te diría que le echara humo, pero no tienes. Porque con un poquito de humo esto hubiera quedado súper bien. Em, como un poco más de nutriente ahora para salir de este estrés. Pero esta planta va a sobrevivir, o sea, es cuestión de darle unos días nomás. Em, Nosotros estamos recién en la tercera semana ya de clase, pues. Sí, sí, por la tercera semana ya. Nos quedan 3, 4, nos quedan como 5 semanas.
Yo creo que más o menos la cuarta semana, o sea, en un mes más, la primera semana de julio, yo creo que vamos a meter tijera. ¿Para qué? Para poder esperar una recuperación en la planta, porque ahí la vamos a recuperar y la vamos a volver a estresar. Pero no le va a pasar nada, ya las plantas igual tienen la capacidad de vivir con ese estrés, digamos, como aceptarlo a un nivel tolerable. Pero echarle un poco de agua nomás, Constanza. Al otro compañero por ahí también que le llegó su lavanda, más o menos la misma recomendación. Que esté adentro, que esté lo más abrigada posible y que no al lado de la combustión, nada, pero al lado de una ventana porque esa necesita luz. Ahora para poder recuperarse de este tremendo viaje que se pegó, ella necesita luz para poder volver a hacer fotosíntesis y volver a alimentarse. ¿Ya? Así que por ahí vamos a andar bien. ¿Cómo van los porotos? ¿En qué están sus porotos? Ahí para que me manden fotos al WhatsApp o la manden al chat del grupo. Yo acá les voy a compartir en qué están mis porotos. A ver. Ahí se ve, ¿se acuerdan el porotito que el otro día estaba con un principio de raíz? Ahora ya se ve que tiene una raíz más desarrollada. En este otro poroto de acá, en ese, se ve como una manchita, un poco de hongo. El fin de semana se me quedaron como un día con poca ventilación. Ahí se alcanza a ver que está empezando a aparecer el tallo, que es lo que ya se ve más verde en ese. Y en el poroto que estaba por acá al lado, ahí ya rompió y está empezando a aparecer la raíz. ¿En qué están los de ustedes? A ver si alguien me manda fotitos. Profe, ¿hay fotitos en el grupo de los porotitos? Ya, las veo al tiro. Voy a compartir la pantalla. ¿En el grupo de WhatsApp o acá en el chat? A ver. De WhatsApp. Ya. A ver. No, parece que no tengo nada. A ver, déjenme revisarlo bien. Déjenme revisarlo bien. Estoy mirando acá el grupo B, a ver, en el A. Hoy se me perdieron ustedes. Si alguien Nosotros puede estamos hablar en el por el punto chat. A. Sí, porque aquí estaba el B, pero es que no encuentro el otro grupo. O parece que no estoy en ese yo con ustedes, Parece que po. usted iba a hablar, parece, para que la incluyeran, ¿o Sí, sí, no? había hablado, pero no, A ver, voy a buscarla a ver si la encuentro. no estoy yo, porque no tengo tengo el del otro, de la otra sección, pero en este no, todavía no me incluyen. Si las pueden mandar al chat del Zoom, sería genial. Igual las podemos revisar por ahí. Ya, entonces, en espera a las fotitos que lleguen, hoy día quiero conversar un poquito sobre, el otro día hablamos de la turba, de la perlita, de estas mezclas que se hacían para tener un buen sustrato y con ello una buena germinación y un buen desarrollo de las plantas. Pero en el video que nosotros veíamos, aparecía que Gabriel mencionaba un producto que se llamaba el compost y que lo ocupaba de manera importante.
¿Han escuchado hablar del compost ustedes? ¿Les suena lo que es el compost? ¿Lo tienen por ahí en su... ¿Alguien tiene una idea de lo que es el compost? ¿Lo ha escuchado en la televisión, en las redes sociales? ¿Ha visto algo al respecto? Es lo que produce la tierra con gusano, algo así, ¿o no? Ya, como una descomposición, dice usted. Claro, sí, no sé, la fruta, como lo orgánico, se podría decir. ¿Un Sí, abono, ya profesora? como un abono, sí, mira, qué interesante. O sea, algo han escuchado, porque por ahí dicen que se descompone el orgánico, que es como un abono, y en realidad todos tienen un poquito de razón, porque el compost viene a ser un sustrato de origen orgánico que nos va a servir para mejorar la condición del suelo, porque yo lo puedo mezclar con el suelo, puedo germinar con él o puedo fertilizar con él. ¿Ya? Porque finalmente todo lo que se descomponga de materia orgánica va a cumplir esta función de fertilizar. Miren, voy a compartir la pantalla porque alguien mandó una foto acá. Ah, mira, súper. Mira, están verdecitos ya. Esa germinación, mira, tú tienes más luz que de la que tengo yo. Que los míos se hincharon, salieron algunas raíces, pero no están así verdecitos como los que tiene usted. Entonces eso quiere decir que la planta está respondiendo, o sea, la germinación está súper, porque está germinando como a la luz, digamos. Ya, entonces está formando, ya se está empezando a formar la clorofila. Entonces, una vez formándose la clorofila y formándose raíz, la planta ya se puede decir que puede empezar a trabajar en alimentarse sola. Pero va súper, súper bien esos porotos y los veo que que la humedad también va a estar bastante buena, así que súper bien, Javier. Muchas gracias por la foto. No, mira, por ahí alguien dice que tiene uno que tiene como un hongo. Déjalo nomás, déjalo. Si estando a la luz, no, pero no le echen más agua nomás. Ya un exceso de humedad y poca luminosidad y escasa ventilación van a ser los componentes perfectos para tener desarrollo de honguito. Ya, voy a seguir. Entonces, estaba hablando del compost, ¿no es cierto? Que era finalmente la descomposición del orgánico. Ya, yo voy a juntar todos los restos del orgánico que tenga y eso va a pasar por un proceso de descomposición natural. Ahí no es con ayuda de los gusanos, como decía alguien por ahí, de las lombrices. Ese es otro proceso, eso se llama humus, que es el otro saquito que llegó. Ahí, Javiera, voy a cerrar un poco la idea y voy a volver a revisar el chat de las fotos que han ido llegando. Entonces, esta materia orgánica va a pasar por un proceso de descomposición microbiana. O sea, ahí los agentes fabulosos, en esto que descompone hojas, cáscaras, cáscaras de huevo, ramas secas, los microorganismos son los estrellas, porque a ese nivel se produce la descomposición de la materia orgánica. Entonces usted va a tener primero un cerro de cáscaras, guano, pasto, etcétera, ramas secas, y después de un periodo de tiempo, por efecto de la acción microbiana, usted va a tener un tipo de sustrato que es el compost, que es como una tierra, que no es tierra, digamos. Ya dijimos que no íbamos a desprender de ese concepto, o sea, esto no es tierra, pero sí tiene esta característica de ser un sustrato. Ahora, por el proceso de descomposición, este sustrato tiene un alto contenido de materia orgánica, tiene una buena porosidad, lo que me permite a la planta tener un buen desarrollo de raíces, de que no se encharque y de que nosotros podamos asegurar un buen desarrollo a nivel de la raíz y con eso
todo lo que viene hacia arriba. O sea, tiene una buena capacidad de retención de agua, se dice que es un mejorador de suelo también, porque alguien pudiera mejorar la condición de su suelo con el compost. Entonces, mezclar después esto que uno hace con el suelo del jardín y recuperar a lo mejor una carpeta de pasto, algún prado que esté, o echarlo como fertilizante a las plantas ornamentales, a los cercos vivos, a los arbolitos, etcétera, por el aporte importante que tiene de materia orgánica. Entonces, hoy Profe, día vamos a dividir, dígame. yo he visto personas que se compran composteras, pero la verdad nunca he visto qué es una compostera. Y bueno, lo que usted estaba diciendo que justamente iba a preguntar, todo ese material orgánico que se bota se tiene que revolver con tierra y esa es la tierra que va a quedar como sustrato. Mira, dame un segundo, que porque ahí hay como dos preguntas. Primero es el tema de la compostera, ¿no es cierto? Que uno eventualmente, si tiene, bueno, alguien que tenga un departamento, no sé cómo serán las reglas de convivencia del edificio, digamos, pero, o tendría que ser una compostera muy chiquitita, Ah, claro, por el porque eso espacio, tira olor también. sí. Tampoco es tanto, pero eh, hay que estás descomponiendo materia orgánica finalmente. Entonces esto va a tener liberación de olores. Las Gases. composteras son súper prácticas porque en un espacio reducido queda como cerrado. eh, si alguien vive como en el campo, el tema de los ratones igual. Pues sí, esto, yo les voy a explicar varias formas de hacerlo, ¿ya? Pero aquí finalmente lo que va haciendo es que en la parte de arriba se echan toda la materia orgánica, todas las cáscaras, y eso se va revolviendo y va cayendo al depósito de abajo, que es esta como tierrita, que eventualmente yo la pudiera echar, por lo general el compost siempre se usa como una mezcla con algo. Yo lo mezclo con el suelo normal, la mezclo con un poco de turba, eh, igual si para hacer almácigos la cantidad de nutrientes que tiene igual es alto. Entonces uno lo ocupa haciendo mezcla, como lo que veíamos el otro día de Gabriel, ¿se acuerdan? Que él mezclaba compost, mezcló turba, mezcló humus, y con todo eso como un super sustrato, digamos. Porque cada cosa aporta un ítem distinto a lo que la planta necesita. Eh, Ahí vamos a ir viendo como las reglas generales de las mezclas y cuánto se usa, pero puro yo lo pudiera echar, por ejemplo, en la taza de un árbol. Entonces eso por acción del riego va a ir infiltrando, porque estoy hablando de un sistema radicular mucho más amplio. O si tuviera hortensias, rosas, o si quisiera mejorar el prado, digamos, algún, algún césped, que a veces se maltratan con el paso de la gente. Entonces ahí usted pudiera hacer una labor de holladura, digamos, como pasar un rodillo con clavo, como para soltar un poquito el suelo y a una aplicación de compost. Ahí lo pudiera echar como solo, digamos. Pero son bien prácticas estas cosas ya. Entonces ahí, mira, esta va para poder ir girando porque tiene, bueno, ahí vamos a ir viendo el proceso completo ya del compostaje. Ahora, el compostaje, si alguien tiene espacio en su casa, un patio o un jardín más grande, hacer compostaje algo súper positivo, digamos. Por ahí veo la manito de Silvia San Martín. Hola, buenas noches. Hola, profe. Sí, buenas noches. Justamente le iba a comentar eso, que yo hace mucho tiempo en mi casa tengo el patio, hice un hoyito voy echando todas las cáscaras, no sé, de la verdura, fruta, excepto una vez leí que todos los cítricos no se debía mezclar, entonces limón, naranja no lo he hecho ahí. Pero nunca lo he usado, nunca le he dado utilidad, lo voy echando nomás. Entonces, porque no sé muy bien cómo se utiliza, no sé si hay que la capa de arriba, que está todo lo reciente, se saca, me imagino, y lo de abajo voy tomándolo y debo mezclarlo con algo más, eso es lo que no sé.
¿Eso nunca lo has revuelto? No, nunca lo he revuelto. Siempre Nunca lo has revuelto. arriba no voy tirando. Sí, Ya, entonces eso te habría que, ahora como para poder utilizarlo, habría que revolverlo. O ya, sacarlo por capas para que saquéis lo demás abajito. Porque claro. finalmente lo que está abajo está más descompuesto que lo que está más reciente. Sí, de todas maneras, Ahora, porque si de hecho tú, para abajo ya se ve como tierra, nomás ya, porque lo tengo hace mucho tiempo, entonces ya no se ven obviamente las cáscaras como tal, sino que para abajo se ve como tierra. esa tierra la pudieras sacar. Y esa tierra Ya, ocuparla de esta forma que te digo yo, mezclarla con algún tipo de otro sustrato, con la misma tierra del jardín. Por ejemplo, si quisiera ir a plantar la lavanda, entonces podría sacar tierra del jardín y mezclarla con esta otra con este compo que estaba haciendo. Una a claro, una. Entonces, una palada de tierra del jardín y una palada de compost. Y con eso haces tu ya. mezcla y haces el trasplante. Ahora ya si fuera un arbolito más grande o fuera una planta que ya la trasplantaste y que no la vas a volver a mover de ahí, uno ahí lo utiliza como puro, digamos. Entonces va a Ya, tener distintos usos, porque les digo yo, tiene un alto contenido de nutrientes, entonces para germinar semillas, uno no utiliza en tanta cantidad. Lo mezcla con turba, con perlita, le echa un poquito de humo, y entonces la cantidad de nutrientes para esta plantita es menor, pues. claro. Y Entonces, lo, y es bueno igual mezclarlo con cenizas sí, que es que la ceniza va a cumplir otra función. ¿En qué lugar de Chile está usted? en Chillán, está cerca de Chillán, San Carlos, región de Ñuble. Ya sí conozco San Carlos, lindo San Carlos, tiene un parque muy bonito. Sí, sí, ahí de soy yo, de San Carlos. Ya. Como, Mira, acá, bueno, en San Carlos la condición de suelo no es tan ácida como de la región de la Araucanía hacia el sur. Ahora, eventualmente para echarle un poquito, aportar un poquito de potasio, sí, yo le pondría, pero no mucho. Porque si no Ya, vaya a caer en él, ya tiene un suelo que es lo suficientemente alcalino, entonces lo vas a mm, alcalinizar más. Pero como por aquí pasó nomás la ceniza. Ahora, si claro, alguien está más al sur, en la novena región, los ríos, los lagos, ya son suelos mucho más ácidos porque se lavan por la lluvia, para que vamos a hablar de Punta Arenas, Natales. ya. Pero Pero eso sí, entonces es distinto, no es como que la vaya a mezclar con el compost, es distinto. Mucho, un poquito de es que, ceniza y puedo usar el compost aparte. pues claro, justamente. Ahora, si quisieras hacer un sustrato para almácigos, ahí podría ocupar el compost, un poquito de ceniza y un poquito de turba. Ya, Pero la ceniza perfecto. siempre es poca cantidad. Acuérdate que en el video Gabriel le echó como una taza. Era un puñado de ceniza para la carretilla. Entonces uno Claro. tampoco ocupa el, por eso les digo, de la octava región hacia la zona central y a más al norte, con mayor razón, uno no alcaliniza los suelos porque ya son alcalinos. Ahora, al subir el pH del suelo, la raíz le cuesta también absorber nutrientes. Lo mismo que le pasa cuando el pH está muy bajo. O sea, acá en el sur uno tira ceniza y funciona súper bien. Entonces funciona con el aporte calcio y porque corrige el pH. O sea, al corregir el pH, la raíz puede trabajar mejor. Entonces la gente siente que la fertiliza con la ceniza. Siente que es como un nutriente. Pero finalmente no es un nutriente directo para la planta, sino que mejora la condición para que la planta lo pueda absorber mejor. Entonces ahí yo jugaría con un poquito, pero poco, poco. Solo por el aporte de potasio. Nada más que por eso. Ya. Entonces voy a ir mostrándoles un poco acá una presentación que tengo que tiene relación con lo que estábamos conversando, que es cómo elaborar el compost. Yo sé que hay hartas dudas, me imagino que sí, pero voy a apagar un poco mi cámara porque el internet está un poco inestable. No quiero que me pase lo del otro día que eh, se me caía la conexión. Ya. Ah, espérame un poquito, se me cerró. Denme un segundo. Ahora,
hay estas composteras caseras, algunas municipalidades, hay unos programas del Ministerio del Medio Ambiente que se hacían entregas de compostera a las personas de manera gratuita, se les daba una pequeña inducción para su uso, digamos. Se averigüen de repente sus municipalidades, tienen dentro de los departamentos o las direcciones de medio ambiente ese, ese beneficio. Es una súper buena inversión. Ahora, cuando uno tiene poco espacio, chuta, espérenme, no encuentro el... Ahí sí. Cuando uno tiene más espacio, eventualmente es una súper buena decisión hacer compost, porque Hola, se cayó la profesora, se cayó la conexión. Sí, al parecer sí. No, no está en el curso. Se tiene que haber caído Ah, el ok. internet o algo. Ya, pensé que era yo que había quedado pegada. Ya, ahí seguramente va a sí, volver Ah, ya. me pasó justo lo que no quería que me pasara, po. Se me cayó la señal. Se voy a apagar al tiro mi cámara para compartir la presentación con ustedes. Está corriendo un vientecito acá, ya se está anunciando la lluvia acá en el sur. Ahí les voy a mandar agüita para la zona central. Qué Yo bueno, sé porque que está súper contaminado. sí, sí, bueno, en Santiago igual la contaminación es importante, todas las restricciones que han habido los últimos años con respecto al no uso al no ocupar la leña, pero acá en el sur igual, no sé, Osorno, Chillán, San Carlos, ahí, que el uso de la leña la gente tiene una cultura con respecto a la leña, la contaminación es importante, así que, y tiene que llover, pues si estamos en invierno, si el caos que se produce con la lluvia tiene que ver con que todo está pavimentado, con que ya el agua no tiene dónde filtrar, se ha construido donde no se debe construir, pero es necesaria el agua para poder desarrollar agricultura y para poder vivir, desarrollar la vida en realidad. Bueno, este es Así es, un, profesor. sí, es, mira, para el lado de Petorca, de Vicuña, no sé, cuando llueve dicen que está cayendo oro del suelo. Ya, entonces veamos qué es el compostaje. Entonces, el compostaje en general es una forma sustentable, ecológica, amigable con el medio ambiente. Es un ciclo natural, como dice ahí, que tiene que ver con reutilizar estos residuos que son orgánicos y devolverlos al suelo. Yo un día les decía que la raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, alimenta los frutos y yo me como esos frutos y ahí salen los nutrientes, ¿no es cierto? Las proteínas, las fibras, los carbohidratos, todo lo que se produce por la planta. Pero el suelo lo pierde. Es como si yo tuviera mi despensa para hacer un festín y hago el festín y resulta que después no queda nada en la despensa, porque lo ocupé. Entonces, de esta forma también se vuelve un ciclo, que lo que utiliza el suelo, lo que se utiliza desde el suelo para producir plantas, de una u otra forma, estas a través de su descomposición, lo devuelven. Y se forma un ciclo continuo. Por eso en el bosque la vida funciona, porque existe todo esto que está ligado con los hongos, con las raíces, con los insectos, que van descomponiendo la materia orgánica y finalmente estos son los nutrientes también que alimentan el bosque. Cuando uno tiene un sistema intensivo donde solo extrae,
y no permite la descomposición, el desarrollo de los microorganismos, los suelos se van empobreciendo y ahí empiezan a aparecer las fertilizaciones químicas, que igual tienen sus cosas negativas. O sea, primero que hay que comprarlo. El superfosfato triple, el NPK o cualquier fertilizante, finalmente uno tiene que comprarlo y esto eventualmente uno lo pudiera producir de manera independiente. Entonces, se dice que es un oro negro, porque es un abono orgánico que es gratuito si nosotros lo quisiéramos hacer. ¿Sí? O sea, no es necesario tener una compostera. Eventualmente uno esto lo hace, puede ser como alguien decía ahí, un hoyo nomás, o un bin de madera para poder voltearlo. Ahí vamos a ir hablando un poco más de los pasos de esto. Ahora, es un proceso que tiene que ver con la descomposición controlada de los restos vegetales y los restos de cocina en presencia del oxígeno. Por lo tanto, ir moviendo esto va a ser fundamental. La descomposición que le ha pasado allá a la compañera que recién comentaba, ha tenido poco oxígeno, pero se ha ido dando igual. ¿Ya? Entonces, es como la descomposición de cuando se hace la turba, digamos, cuando se saca la turba, que son como ¿Cada cuánto pantanos. se tiene que mover? Mira, esto va a depender de la época del año que lo estemos haciendo y de la cantidad y del paso, de las etapas. Ahora, eventualmente uno pudiera moverlo en el verano una vez a la semana, en el invierno hasta dos, pero constantemente hay que irlo revolviendo. Entonces, con eso tú vas asegurando también que de esa pila que tú hiciste, de esa mezcla que hiciste, la descomposición va a ser pareja. O sea, todo lo que le echaste a descomponer, todo se va a descomponer parejo. No vas a tener restos de materia orgánica en descomposición con materia orgánica que ya está descompuesta. Entonces, cuando uno ve eso, ¿se acuerdan que yo les decía el otro día que ya las semillas Anasac eran buen producto y los productos para los bichitos Anasac? Ya, eso es lo bueno de Anasac. Pero como sustratos, como compost o tierra de hoja, a mí no me gusta la Anasac. ¿Por qué no me gusta? Todas las veces que he ocupado compost Anasac, me he llenado de chanchitos de tierra. Y no es malo. O sea, los chanchitos de tierra no son malos para las plantas, porque ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición, no de las raíces vivas. No porque estén en el suelo las raíces están muertas, son raíces que están vivas. Entonces airean el suelo, etc. Pero ellos me vendieron un saco de compost maduro, no en descomposición. Por eso me llené de chanchitos de tierra. Y no he tenido buenos resultados con ese sustrato. Ahora, eso es porque no van revolviendo. Hay que unas cosas más maduras, otras más inmaduras. Vamos resolviendo dudas a medida que avanzamos. Entonces, ¿quiénes hacen este proceso? Las bacterias y los hongos, que son microscopios, que descomponen las fibras celulares y liberan calor. Súper importante la liberación de calor. Y algunos invertebrados como los chanchitos de tierra, algunos grillos, lombrices que lo ocupan como alimento y van entregando esta aportación de esta materia orgánica descompuesta de manera constante al suelo. ¿Por qué compostar en la casa? ¿Por qué hacer compost un poquito donde uno pueda? Yo sé que para el verano en un departamento esto es un cacho, por el tema de las moscas, etcétera. Pero vean la posibilidad a lo mejor de hacer un tarrito, aunque sea un bidón de 5 litros. ¿Para qué van a hacer tanto? Pero es para que conozcan el proceso, ¿ya? Para que no tengan problema con los vecinos. Ahora, si alguien vive en el último piso, a lo mejor ahí tiene un poco más de libertad. Entonces, es importante porque hay que mantener los suelos saludables. Hay que sustituir los fertilizantes los nutrientes que la planta fue sacando, pues esta raíz en producir. Y hay que evitar las fertilizaciones químicas. Ya todos los productos químicos van a causar un efecto a la salud de la persona, ya desde una dermatitis hasta problemas más graves. Los fertilizantes y los plaguicidas químicos. Es verdad que hay distintas tolerancias, pero es mejor siempre hacer que estos sistemas sean sustentables.
Eventualmente yo voy a ir a reducir el 50% de la materia orgánica que voy produciendo en un hogar estándar, porque yo eventualmente puedo descomponer las cáscaras de papa, las cáscaras de fruta, la comida que quedó, el pasto que voy cortando, rama, papel, cartón, también lo puedo compostar. Para hacer compost hay que tener distintos ingredientes. Y esto me permite tener un buen ahorro circular porque voy a estar produciendo mi propio fertilizante. Eventualmente vamos a producir nuestras propias semillas. Y eso me va haciendo un sistema que es soberano, digamos. De eso se trata la soberanía alimentaria. Que yo sea capaz de hacer todo y no dependa de otro para poder hacer producir mi huerto. Ahora, hay que tener algunas consideraciones cuando uno hace compost. Espérenme un poquito. Denme un segundo. Disculpen, chicos, tenía una emergencia allá afuera. Ya. Importante cuando uno va a hacer el compost. Tiene que tener algunas consideraciones con respecto a los materiales a utilizar y al lugar donde va a estar. Más que el espacio, tienen que cumplirse algunas condiciones. Ojalá tener un cajón plástico de madera, pero que esté cerrado, porque esto va generando distintos cambios de temperatura y de humedad también. Si no es cerrado, yo eventualmente lo pudiera forrar con algún plástico. Bajo la teoría de que esto tiene que ventilar, la experiencia personal que yo he visto es que si yo puedo, por ejemplo, las cajas de tomate, que son de madera, que tienen como rejillas, también podría funcionar, ¿ya? Porque igual eso va favoreciendo que el sistema siempre esté con buena oxigenación. Ahora, yo recuerdo que cuando nosotros lo hicimos en la universidad, lo hicimos como en el patio, hicimos una ruma, como un cerro. Le pusimos un palo al medio para que quedara como un tiraje, como una chimenea de aire. Y ahí fuimos haciendo toda esta mezcla que primero lo hicimos por capas, ¿ya? Y después nosotros fuimos mezclando esto siempre poniendo este palo al medio para que tuviera este tiraje, esta circulación de aire y de temperatura. Ahora, con respecto a la ubicación, nunca esto tiene que quedar al sol directo. Tiene que tener, estar sombreado, o si es en invierno en un lugar que sea más cálido. Con eso se evita la deshidratación. O sea, yo busco que esto no se seque. Esto siempre tiene que estar húmedo. Acuérdate que ahí hay microorganismos viviendo. Y esos microorganismos necesitan humedad. También ellos también requieren de agua. Entonces, si esta pila o esta mezcla que yo estoy haciendo se seca, te empieza a secar, nos vamos por buen camino. Entonces, esa va a ser una consideración. Esto siempre tiene que estar húmedo. Ahora, ahí dice que tiene que tener contacto directo con la tierra, pero eventualmente si yo lo hago en estas composteras que se venden como en las tiendas, eso no va a tener contacto directo con el suelo. Ahora, yo puedo inocular microorganismos, ¿sí?
puedo echarle microorganismos. ¿Y de dónde voy a sacar los microorganismos? Del guano. El guano de oveja, de gallina, de caballo, de vaca, funciona súper bien cuando uno está haciendo estos sistemas para compostar. ¿Por qué? Porque en las heces de los animales salen muchos microorganismos que todavía están vivos. Eventualmente en las heces de los humanos, de los perros, de los gatos también, pero no se ocupa ese guano para compostar. Se ocupa de cordero, de oveja, bueno, lo mismo, de gallina, de caballo, de vaca, de conejo eventualmente pudiera ser también. Entonces, este guano fresco que yo voy a mezclar con esto es el aporte de microorganismos que yo necesito para que consuman toda esta materia orgánica. Entonces, aquí viene la proporción de oro. Esto tiene que funcionar con materiales húmedos y con materiales secos. Los materiales húmedos van a aportar nitrógeno y agua que va a ser de rápida asimilación mientras se deshidrata y mientras los microorganismos empiezan a actuar. ¿Qué pueden hacer? Restos de fruta, de verdura, hortalizas crudas, pasto recién cortado, podas frescas de hojas, de ramas, de flores, el café este que se filtra, té, pero sin la bolsa, y las cáscaras de huevo. Las hojas de té también, si alguien prepara té de hoja, también se puede compostar. Si van a compostar el té en bolsitas de té o de hierbas, tiene que ser sin la bolsa, ¿ya? O sea, tienen que tener esa precaución. Ahora, tiene que tener una parte de materiales secos que van a aportar el carbono que es necesario para la producción de este proceso y van a ir aportando también aireación y estructura rígida. Van a ser hojas secas, paja de trigo, ramas cortadas, cartón, servilletas de mesa, envases de papel, el pocillo, el envase de papel de las papas fritas, etcétera, acerrín, ceniza de madera virgen sin tratar. Sin tratar me refiero al impregnado, ¿ya? Entonces tendría que ser, no sé, un árbol que cortaron, fueron a acampar y esa ceniza. O si alguien ocupa la combustión, la del carbón eventualmente pudiera servir, como la de la parrilla, ¿ya? Y aquí me falta, dentro de los materiales húmedos, el guano. Falta acá. El guano. O sea, yo sé que es muy probable que muchos no tengan acceso a alguno de esos guanos. O que no tengan cómo conseguir guano de vaca. Si alguno puede conseguir de pollo, de pollo, de cordero, de, el que les dije, de vaca, de cordero, de gallina, de conejo. Tiene que ser guano fresco. En el guano fresco están los microorganismos que aceleran este proceso y va a llevar esta descomposición a un proceso térmico. Se va a calentar esta mezcla en un momento, como a las 2, 3 semanas. Empieza a humear. No es que se esté incendiando el papel que hay en la mezcla. Lo que pasa es que los microorganismos están consumiendo, están full trabajando y liberando energía, producto de que están consumiendo este alimento, y empieza a liberarse calor a temperaturas que llegan aproximadamente a 80 grados Celsius en la pila. Por eso también es importante que esto esté mojado, para que no se prenda. Si es en verano, a lo mejor toda esta mezcla se va a secar, en el núcleo va a quedar los microorganismos funcionando y puede prenderse. Entonces uno no busca eso tampoco. Ahora, ¿por qué uno aporta los microorganismos? Porque eventualmente yo puedo hacer un compost lento sin el guano, como aparece acá. Porque la aportación de microorganismos alta, a través de la inoculación con feca, hace que se libere este calor. Este calor es positivo para el compost, porque me va a entregar un sustrato con alto contenido de nutrientes, que tiene una buena porosidad, una buena retención de agua
pero que no tiene microorganismos. O sea, si hubieran hongos ahí, se murieron. Si hubieran bacterias, también se murieron. Y si hubieran semillas de maleza, también se murieron. Se murió el embrión por efecto de la temperatura. Y si hubieran larvas de insectos, huevos de insectos, también se murieron por efecto de la temperatura. Entonces es un sustrato orgánico inerte. Lo único que yo voy a poner, lo que único que va a salir ahí, va a ser lo que yo sembré. A diferencia de lo que hablábamos la otra vez de la tierra de hoja. Ahora, si ustedes no tienen guano, el proceso va a pasar igual, pero va a ser mucho más lento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden incluir? Restos hortícolas, de plantas, de poda, de hojas, flores, restos de cocina, que son frutas crudas, verduras, pieles, que puede ser la piel del pollo, la grasa del cerdo, cáscaras, café y té, haciendo la consideración del té sin las bolsas. En abundancia, estiércol de animal, dice, caballos, vacas y ovejas. ¿Sí? Liberan un alto contenido de nutrientes por el tipo de estómago que tienen. Acuérdate que las vacas son rumiantes. Los pollos son semi-rumiantes. Los cerdos igual. Las ovejas igual. Entonces, esos guanos son de excelente calidad para la formación del compost. Entonces, si alguien puede ir al campo, se puede llevar un poquito, si alguien tiene una gallina ahí, de verdad que el producto queda mucho mejor. ¿Puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Y el guano de burro no sirve? Sí, eventualmente sí. Sí, porque tiene un estómago más o menos parecido al del caballo, así que no, la aportación de microorganismos que salen en el guano funcionaría bien. Claro, sería parecido a lo del caballo, como dice usted. Sí, sí. Sí, porque más o Ok, menos es el mismo gracias. tipo de estómago que tiene. Ahora, con moderación, carnes y pescados que atraen animales silvestres como roedores. Primer problema. Ya, y también va a exigir un mayor control de olores, porque la descomposición de la proteína animal es mucho más fuerte, digamos. El aserrín y la ceniza, poco, cuando son maderas no tratadas y que tienen en capas finas. Hoy en día todo el aserrín que uno puede conseguir por ahí es de madera tratada. La impregnan para las manchas, le echan un producto que es un fungicida para controlar un hongo que mancha la madera. Y la otra la tratan para las termitas. Entonces eso no me serviría. Tendría que ser, no sé, que fui al campo y el abuelito estaba cortando un árbol y era madera, o de madera que ustedes sepan que no está tratada, porque no, en realidad toda la madera hoy en día está tratada. Y celulosa, que puede ser cartón, cajas de huevo, que están bien picaditas, porque eso va a acelerar el proceso de descomposición. Siempre estas cosas secas hay que picarlas bien, porque ayudan a que el proceso sea más rápido. Nunca hay que jamás se usa el excremento de las mascotas, perros, gatos u otros carnívoros que eventualmente pueden tener parásitos. Químicos o productos sintéticos como colillas de cigarro, pañales de guagua, plásticos, metal, toallitas húmedas, toallitas desmaquillantes, no. A menos que sean de esos pétalos de algodón, porque el algodón es orgánico, digamos. Y soportes impresos como revistas satinadas, que de esas que tienen papeles brillantes, que tienen tintas industriales, etc. Hojas de cuadernos sí podría ser. Ahora, a nivel doméstico, ¿cómo va funcionando esto? Primero, tengo que asegurar el buen drenaje. Entonces yo voy a ir haciendo una pila con esto, como una ruma, lo voy a ir armando por capas. Voy a poner abajo lo más leñoso, lo más duro, el cartón, las ramas, los palos, y sobre eso voy a poner una capa de lo verde, que puede ser una mezcla de pasto con las cáscaras de papa, las cáscaras de huevo, y le puedo echar una capa de guano. Lo voy a ir haciendo como una torta. Después arriba
otra vez una capa de ramas, de cartón, de palitos, otra capa de lo verde y otra capita de guano. Y así termino con una capa de lo verde, digamos, y tapo esta pila y la mojo, manteniendo siempre este palito al medio para asegurar la circulación de aire, digamos, para que esto vaya respirando, se haga como una chimenea. Ahora, yo puedo ir alimentando esto de manera progresiva, pero siempre voy a tener que ir mezclando, ¿sí? Y este aporte siempre tiene que tener la misma proporción, 2 de una húmeda por una seca. Yo si no, yo le empiezo a echar puras ramas secas, voy a ir desgastando el sistema y va a ser más lenta la descomposición. Ahora, siempre va a ser importante voltear esta mezcla, revolverla, que eventualmente yo pudiera hacer una vez a la semana en verano y cada 2 semanas, 15 días en invierno. Con eso yo me aseguro de que va a haber una aireación en esto, en este sistema que se está descomponiendo, y los microorganismos van a tener el oxígeno necesario para poder respirar y para poder seguir trabajando. Ahora, con la aportación de guano, en verano, este proceso puede durar hasta 4 meses. En invierno puede durar de 6 a 8. Si yo lo empiezo en invierno, digamos, porque el invierno no dura 8 meses, pero eventualmente a lo mejor yo lo empecé a hacer esto en otoño, no sé, en mayo, ¿sí? Pensando que todas las ramas de la poda de mi jardín las eché y las composté. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en enero recién tendría el compost maduro. Ahora, si lo hago en pleno verano, diciembre, eventualmente pudiera tener listo esto en 4 meses, o sea, en abril. Y ahí tengo un fertilizante de invierno o un fertilizante de verano. Pero todo esto va a tener que ver con la temperatura también. Que mientras más calor hace, la reacción de los microorganismos también es más alta. O sea, se estimulan a desarrollarse más. Pero también me va a exigir a mí estar un poco más pendiente de que esto no se seque, que esté constantemente húmedo. Ahora, ¿cuáles son las fases que tiene este proceso de descomposición del compost? Se descompone y madura. Entonces, la primera fase, ahí hay un gráfico que muestra un poco el alza de temperatura. Ahí no dicen qué época del año empieza, pero va contando un poquito cómo va incrementándose la temperatura en el proceso. Fíjate que cuando empieza esto, dice que registraron que esta mezcla estaba a 20 grados Celsius. Con el correr de los días, la temperatura se disparó sobre 70 grados Celsius. Ahora, al superar la barrera de los 70 grados, tú ya aseguras que murieron los microorganismos, que murieron las semillas de maleza, que murieron los huevos de insectos, las larvas, eventualmente, esos microorganismos o insectos que puedan haber estado vivos ahí. Después de esta alza de temperatura, empieza a caer nuevamente. Vuelve a 45 grados y vuelve hacia los 20. Y se termina de descomponer en una fase de maduración lenta, que eventualmente pudieran hasta estar trabajando las lombrices, si yo lo tuviera directo al suelo. ¿Sí? Entonces, esta alza de temperatura a mí me indica que estamos pasando de una fase a otra, digamos, y vamos bien. Entonces, si ustedes hacen esto, se van a fijar de que esto se calienta, de que empieza a humear o que se está evaporando el agua. Claro, es producto de esa descomposición de los microorganismos. Y eso es súper bueno que pase. No se asusten. Al contrario, cuando ustedes vean que esta cuestión se está calentando, que se está evaporando el agua, que está... Mira, yo no les recomiendo tocarlo porque igual se calienta harto. Pero se puede apreciar por la evaporación de agua y por la liberación de calor cerca del sistema. Eso es el mejor indicador de que vamos por un buen camino. No tendría sentido hacer todo esto si no llegamos a la fase de descomposición térmica. ¿Ya? Esa es la que nos da el éxito del proceso.
Ahora, eventualmente yo pudiera tener un compostaje casero a través de el uso de las lombrices, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener cajones o bandejas con algunos agujeros pequeños para que las lombrices migren al prado o al césped que yo eventualmente, o al jardín que yo quiero inocular. Ahora, ¿esto por qué es bueno? Porque las lombrices están descomponiendo la materia orgánica del suelo, se están reproduciendo, están generando oxigenación, están aportando nutrientes y mantienen el suelo vivo. Entonces, cuando hayan lombrices de este tipo, déjenlas, no las saquen. ¿Sí? Un suelo que tiene lombrices es un suelo vivo, es un suelo sano, que está alimentándose bien, que está funcionando como ecosistema de suelo, digamos, de la manera más positiva posible. Ahora, yo puedo ver, por ejemplo, algunos efectos, que no se descompone, o sea que la temperatura está fría en el sistema. No veo liberación de calor, no veo radiación térmica cuando yo me acerco. Esa fase de descomposición térmica dura, no sé, será la segunda, tercera semana, y no es tanto, son un par de días nomás. Entonces puede ser porque le falta nitrógeno. El nitrógeno lo va a aportar el cartón, por ejemplo, lo va a aportar las cáscaras de verdura, tiene poca humedad, o el sistema de compostar es muy pequeño, que no permite una buena circulación, un buen movimiento de aire y para que trabajen los microorganismos. Ahora, yo puedo agregarle más restos de cocina para mejorarlo, echarle un poco más de agua o mantener la compostera o el lugar donde voy a trabajar a la mitad. Entonces, si alguien se compra una compostera, no caiga en la tentación de llenarla, porque va a saturar el sistema y no vamos a tener entonces esta liberación de calor. Que esto esté oliendo mal y que exista presencia de mosca. Entonces, hay mucha agua y le falta aireación. Entonces, empieza un proceso de putrefacción sin oxígeno. Claro, porque tiene mucha agua y porque no lo he ido volteando. Entonces, si queremos evitar los malos olores y la aparición de moscas, principalmente en verano, porque las moscas les gusta la materia orgánica. Entonces, si hay materia orgánica en descomposición, mejor para ellas, porque es más fácil alimentarse. Ahora, en esa materia orgánica de composición ponen sus huevos. Sus huevos se transforman en larvas y esas larvas siguen alimentándose eso. Entonces, súper importante revolver y no tener un exceso de humedad. Ahora, si alguien hacía compost y siempre tenía a lo mejor un foco de mosca, a lo mejor ahí estaba el tema, al no revolver esto, al no estarlo volteando constantemente. Entonces, ¿cómo mejoro esto? Con materia seca, que pueden ser cartón, que pueden ser ramas, que pueden ser hojas de cuaderno, servilletas, etcétera, y remover súper bien a fondo toda esta pila o este montón de materia orgánica que estamos trabajando. Chuta, esperen. ¿Qué hice? Ahí sí. Ahora, que esto esté demasiado seco y a esa sequedad lleguen hormigas. ¿Por qué puede pasar esto? Porque está entrando demasiado viento. A lo mejor está muy ventilado, está en un lugar muy ventoso. Y porque tiene escasez de residuos frescos. O sea, le faltan hojas de lechuga, le faltan hojas de té. ¿Cómo mejoro esto? Dando vuelta esta pila, digamos, y humedecer ligeramente y taparlo. Ahora, presencia de roedores, un exceso de comida expuesta en superficie. Una compostera muy abandonada que nunca más se acordaron que tenían que ir a revolverla. Entonces, remover bien, cubrir siempre los restos frescos. Siempre tiene que quedar tapado por las moscas, por los ratones.
Yo no les recomiendo descomponer huesos de pollo, cuero de pollo, grasa de, no sé, compraron un costillar y le sacaron la grasa y la quieren descomponer. No se los recomiendo porque es un foco para llamar mosca y para llamar ratones. Hagamos un break. Ah, no, veamos esta es la última y después hacemos un break. Ahora, Ok, ¿cómo se profe. puede ocupar? ¿Cómo ocupamos el compost? ¿Lo podemos ocupar fresco o lo podemos ocupar maduro? El compost fresco es el que voy a tener ya de un proceso rápido, que era el proceso de verano que les decía yo. Que lo puedo ocupar como un acolchado protector, como un mulch, o sea, esparcirlo en capas finas alrededor de las plantas o tirarlo en el césped. ¿Sí? Y eso me va, uno, proteger de la sequía extrema, va a evitar el crecimiento de malas hierbas porque va a quedar como una capa protectora y también me va a servir como un abono, como un aportador de nitrógeno, que va a ir liberando los nutrientes de manera lenta al suelo. ¿A través de qué? Del riego. Entonces esto se va como lixiviar, se van a diluir los nutrientes, el compost se va a diluir en el agua. Y de esta forma, como agua diluida, lo van a absorber las raíces. Ahora, como compost maduro, que es el proceso más largo, lo puedo ocupar como sustrato para jardinería, utilizando los primeros 15 centímetros del suelo. Alrededor de medio kilo a 4 kilos por metro cuadrado, dependiendo de la cantidad de plantas que yo tenga. Entonces, va a nutrir en general la masa radicular. Yo no lo voy a ocupar puro, lo voy a ocupar en esta etapa como en la primera, lo voy a tirar puro, digamos, a la carpeta de pasto. Ahora, en maceteros se mezclan partes iguales con tierra y con perlita. Tiene muchos nutrientes, entonces en el campo decían como que la quemas, ¿sí? Como muy fuerte. Si es mucho, se ocupa puro. Ahora, para semilleros, para almácigos también siempre se ocupa con mezcla, que puede ser otra vez turba, perlita, arena. eh, yo voy por la turba con perlita. Ya, a mí me gusta harto esa mezcla porque es más liviana. Ahora, para árboles frutales o leñosos, una capa de 3 centímetros a 5 centímetros de compost alrededor de la taza del árbol. Y eso me va a permitir lo mismo que en el prado, digamos, en las carpetas de jardín, una aportación lenta de nutrientes que se van a ir disgregando en el suelo por efecto del riego. Ya. Hoy se me pasó súper rápido. Hagamos un recreo, chicos. Tengo las 21:10. 21:25 y ahí vemos si hay dudas, si hay consultas. Ok, bueno, profesora. Ya. Ya, chiquillos, están por ahí. Sí, 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 profesora. sí. Ya. Sí, por aquí. Veamos entonces un Sí, por acá. video cortito. Ya, súper. Para que veamos cómo se puede hacer una elaboración de compost. em, ¿Y cuál es mejor? El compost, el estiércol, el guano de aves, el humus de lombriz, que todos van a tener un componente diferente. Veamos entonces un video de Gabriel. Comparto la pantalla al tiro con ustedes. Déjenme aquí ponerle pausa a esto. Ya, voy a compartir la pantalla. Él va a hacer un compost en tarro, ya un poco diferente. Bueno, a mí me gusta el tema del compostaje, del compost con la aplicación de guano. Pero hay que entender la realidad que cada uno del espacio que cada uno tiene. Si alguien no tiene tanto espacio como va a poder tener esto como lejos de una ventana o que no le quede muy pegado a los vecinos, se va a complicar un poco. O sea, ahí la aplicación de guano para el aporte de microorganismos va a ser menor. Ahora, si alguien tiene más espacio, más patio y tiene la posibilidad
conseguir el guano de gallina no es tan fuerte, ¿ya? El de vaca tampoco, en realidad. Los guanos fuertes son los de los carnívoros, ya el de perro, el de gato, el guano de cerdo igual es bien fuerte, pero en general, si uno puede hacer este compost con esta aportación de microorganismos, se prefiere más. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi ¿Se nombre es escucha Gabriel bien? y en este episodio te voy a mostrar cómo hacer compost en un tacho así de 20 litros. Un tacho de pintura, mirá qué lindo que queda el ¿Se compost. escucha Mirá bien, lo que es chicos? este material Sí, espectacular lo Ya. vamos a hacer en solo 60 días. Y este no va a ser un compost común, es un compost súper recargado de nutrientes con un truco que te voy a enseñar. Dos de estos, uno que tiene que estar sano y el otro que tiene que estar perforado. En mi caso está roto directamente, se me rajó acá, así que esto me viene fenómeno para el tacho donde vamos a hacer el compost. Bien. Me imagino que sabés qué materiales poner en el compost, pero los vamos a repasar y vamos a ver qué nos conviene poner y qué no. Como siempre, vamos a utilizar vegetales crudos, lo más picado posible. Estos vegetales van a aportar principalmente nitrógeno. Podés poner cualquier vegetal crudo, tratando que la mitad sea, además, vegetales ricos en potasio y magnesio. Pieles de frutas en general, especialmente de banana, pieles de papa, zanahoria, cebolla, berenjena, troncos de brócoli o coliflor, todo bien picado. Y también son ricas en potasio las hojas de las infusiones usadas, como café, té o yerba mate. Lo que te voy a pedir es que no agregues los saquitos de las infusiones. Tomate el trabajo de desarmarlos porque el saquito no se composta. Otra cosa que no vas a agregar son palitos o tronquitos como el de las uvas o semillas grandes como palta, mango, durazno. No te conviene porque demoran mucho en compostar. Podés agregar cáscara de huevo bien picada. El huevo aporta calcio. Si vamos a usar un tacho de 20 litros, vamos a necesitar unos 14 litros de material verde que lo podés ir acumulando en bolsas cerradas herméticamente hasta tener toda la cantidad. Vamos a usar 2 litros de tierra común del jardín, esa tierra arcillosa horrible, que esté bien seca y bien tamizada, que sea un polvillo, tampoco obsesionarse, pero que esté lo más polvillo posible, sin piedritas. La tierra de jardín nos va a aportar micronutrientes como hierro, silicio, calcio y zinc. Al mezclarla con la materia orgánica vamos a secuestrar las micropartículas y vamos a impedir que se vuelva a apelmazar y se transforme nuevamente en un cascote. Si haces asados o tenés acceso a carbón vegetal, vas a utilizar el polvillo que no sirve para el asado o pedacitos bien pequeños. Lo que vamos a hacer es biochar. El carbón es un material muy poroso que no se descompone ni en 100 años y dentro de esos poros se va a almacenar agua, nutrientes y oxígeno. Esto le va a dar una estructura a nuestro compost haciéndolo un super compost. Si no conseguís carbón es una pena, pero bueno, reemplazalo por 1 litro de hojas secas bien picaditas. 3 litros de compost ya hecho. Si no tenés compost, entonces podés usar hojas secas bien picaditas, pero lo mejor sería que sea compost. Este compost va a aportar microorganismos para activar nuestro tacho y que todo el proceso se acelere. Si vas a hacer 20 litros de compost, 10 litros de agua, abajo el sano, arriba el perforado o roto, como el mío. Y ahora vamos a hacer capas. Lo primero que vamos a hacer es poner la carbonilla, ¿no? Más o menos. Replay App es la app de Vesta que necesita envío rápido. ¡El regalo! Llegó. Más o menos. Ok. Habría que usar una mascarilla para no respirar este polvo, pero con el coronavirus no se consigue mascarilla. Un puñado de tierra común, así, como para tapar la carbonilla. Como mucho
3 centímetros de material verde. Ahora vamos a agarrar el compost y vamos a tapar todo este material verde con compost. Medio centímetro, 1 centímetro de compost. Ahora vamos a agarrar un puñado de tierra común y la vamos a poner arriba del compost. Ahora voy de nuevo con el material verde. Otros 2-3 centímetros de material verde. ¿Te das cuenta cómo es la onda? Lo volvemos a tapar con un puñado de compost y ahora un puñado de tierra de jardín. Le meto material verde, 3 centímetros y sigo hasta completar. No sabes lo que me pasó. Empecé a hablar y me había olvidado de grabar. La cuestión, lo que hice acá fue, puse la última capa de vegetales, después lo tapé con compost y después de los litros de compost le puse una buena capa de tierra de jardín, una buena capa como para tapar todo lo que queda verde. Además, la tierra de jardín te va a evitar los malos olores. Si hubiera, una vez que llenamos nuestro balde, yo no lo lleno más porque acá tiene agujero, vamos a apretar un poco, mirá, acá se redujo bastante, apretamos para que todo tome contacto y vamos a humedecer. El agua va a atravesar todo nuestro balde y finalmente se va a recoger, digamos, en el balde de abajo. Y estos 10 litros de agua los vamos a ir reciclando todo el tiempo. ¿Ves cómo está cayendo agua acá? Bueno, esta agua de abajo tiene un montón de nutrientes, no la pensamos tirar. Lo que vamos a hacer es reservarla. Total, esto está cerrado, acá no va a entrar ningún bicho, ningún mosquito. Y lo vamos a tener al sol para que se mantenga caliente y trabaje lo más rápido posible. El agua que hay acá abajo es la que vamos a usar para volver a incorporar acá arriba. Y esto nunca se tiene que secar. Todos los días pasale el agua de un lado para el otro durante 30 días y después seguimos. Así ves, esto se empieza a secar. Esto no se tiene que secar. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el agua que está abajo, en el balde de abajo, ves que hay agua acá, y la voy a poner acá. Esta agua no la podemos desperdiciar porque está llena de nutrientes. Esto no sirve como fertilizante, ¿eh? Esto es agua podrida, ¿está bien? Ponemos el otro balde acá y vas poniendo suavecito el agua de nuevo. Segunda semana, sigue bajando la cantidad de material que estamos teniendo. Eso es porque de a poco se va compostando y es normal. Bueno, lo que sí, acá vemos que se está empezando a secar la tierra, así que tengo que volver a humedecerlo. Si el agua que está abajo tiene mucho olor, no es obligatorio que la uses. Usa agua común, volvé, humedecé y punto, ¿sí? Pero yo, como lo tengo afuera, esto no me preocupa mucho que tenga olor. Ya pasaron 4 semanas que hicimos este balde y es hora de empezar a trabajar realmente. Lo único que hice durante estas 4 semanas fue mantener el sustrato húmedo pasándole el agua que había acá abajo. Pero ahora, después de estas 4 semanas, ya no vamos a humedecerlo más al compost porque esto está bien húmedo ya. Mira cómo bajó hasta la mitad. Esto es la parte más difícil. Cuando arrancas un compost, bueno, esto tiene muchas bacterias y te va a ayudar a acelerarlo, pero no lo uses para regar. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner acá, vamos a remover un poco y lo vamos a poner en este de nuevo. No te voy a mentir, no tiene rico olor esto, un olor bastante concentrado, pero es lógico porque estuvo, digamos, descomponiéndose sin revolver. Lo volvemos a poner acá. Lo pongo de vuelta en el tacho porque la idea es que siga escurriendo agua ahora. Y si lo vas a poner a la intemperie, entonces te conviene taparlo con un plástico para que no le entre agua de lluvia. Bueno, pasaron 3 días y fíjate, ¿ves cómo fue escurriendo agua? Esta agua no la vamos a volver a poner en el compost que estamos preparando, sino que la vamos a descartar. Este balde lo voy a trasvasar acá. Removemos acá para mezclar. La idea es mezclar bien todas las veces que podamos, la cantidad de veces necesarias para que esto se haga lo más rápido posible. Y volvemos
vamos a tapar. Ya pasaron 8 semanas desde que empezamos, 4 semanas después de que le dejamos de agregar agua, y a partir de esas 4 semanas revolvimos cada 3, 4, 7 días como mucho, y vamos a ver cómo quedó la mezcla, aunque ya te la mostré al principio del video, pero te la voy a mostrar de nuevo. Vamos a sacar esto. Mirá, lo primero que te quiero mostrar es que ya casi no escurre agua, porque ya está bastante seca. Igualmente lo tenemos que dejar secar más si queremos aprovechar al máximo las propiedades. Y mirá cómo está el material, mirá. 3 señales de advertencia de tu cerebro. 1. A menudo te sientes somnoliento y con poca energía durante el día. 2. Material, mirá. ¿Ves? Opa. ¿Ves que es tierra esto? Está todo, no, casi ni se distinguen los... Mirá, quedan acá alguna hojita, alguna cascarita, los pelitos. Esto en algún momento fue una hoja, seguro. Si nos ponemos a investigar todo, vamos a encontrar los pedacitos de material, pero está perfectamente compostado. Esto ya lo podemos usar perfecto. Pero lo ideal es que lo guardes en una bolsa de nylon, así como esta, y lo tengas en un lugar lejos del sol. Lo bueno de guardar una bolsa es que va a seguir perdiendo humedad. La bolsa puede tener algunos agujeritos para que el agua se pueda evaporar más fácilmente. Al perder humedad, lo que vas a lograr es que el compost esté más separadito y sea más fácil de utilizar. Una manera es agregando un puñado de compost en cada trasplante que nosotros hacemos. Cuando haces el pozo para poner tu planta, antes de agregar la tierra le agregas un puñado de compost. Y la otra manera es aportando periódicamente un puñado de compost arriba de la tierra y después mezclando con un rastrillito. No es necesario agregar más de una capa de 1 centímetro de compost a la tierra, y puedes hacerlo cada cambio de estación o una vez cada 2 meses. Eso está en gustos. Te voy a dejar 2 videos. En este costado te voy a dejar un video donde te explico cómo hacer una pila de compost grande, los 4 pasos para obtener el compost perfecto. Y en este lado te voy a dejar un video que hice hace poco sobre cómo hacer compost en una botella, en una maceta, para espacios muy reducidos. Y acá te voy a dejar el botón para que te suscribas al canal. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín. Ya. Súper. Súper. Ahí hay una técnica para hacer un compost rápido, y ya sería una técnica esa para verano. Y fíjense que él, no sé si se dieron cuenta, él andaba con chalita, andaba con polera. Entonces, en 4 semanas, que son 2 meses, obtuvo un producto de muy buena calidad y lo hizo bastante rápido. Ahora, él no ocupó guano, ¿ya? Entonces, en este otro video donde hace esta pila, él hace una aportación de guano. Yo insisto que los que puedan, los que tengan cómo conseguirlo o por tema de espacio, eh, puedan obtenerlo y quieran utilizarlo para hacer compost de esa manera, el proceso es más rápido. Ahora, él lo forzó, pues, lo dejó expuesto a la temperatura, lo dejó de mover algunos días, entonces el proceso de descomposición también lo fue acelerando un poco. Ahora, todo eso va a depender de la temperatura. Mientras más temperatura tiene, más rápido va a ser el proceso final de descomposición. Entonces eso para que lo tengan como consideración. No sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto al compostaje. Profesora, Dígame. yo tengo una duda. Entonces en invierno no se puede hacer porque tiene que ser con el calor del sol, No, ¿cierto? es que en invierno se va a descomponer igual porque van a ser los microorganismos. Lo que pasa es que cuando hay temperatura, los microorganismos trabajan más rápido. Entonces, en invierno se va a hacer igual, pero va a ser más lento. Te vas a demorar 4 meses, 6 meses. Si quisieras empezarlo ahora, el proceso se va a desarrollar igual.
porque van a haber microorganismos en la tierra, va a estar aportando microorganismos igual, pero va a ser más lento. Entonces eventualmente vaya a estar cosechando compost en diciembre, que eso igual te sirve para tu huerta de verano. Claro, Ahora sí, ya. así que Gracias, no profesor. se puede hacer igual. Ahora si lo hacía en pleno verano, claro que el proceso va a ser mucho más rápido. Entonces eso te puede servir para la fertilización de invierno, lo que decía él, cada vez por salir de temporada. Entonces saliendo principio de otoño, uno hace una fertilización de base como la hizo él, 1 centímetro así por encimita de los maceteros, unos 3 centímetros ahí si tengo arbolitos. Pero el proceso va a ser igual. Ahora, en invierno y en verano, si lo hago con guano, más rápido aún. Porque vamos a llegar más rápido a este periodo donde hay una alza de temperatura. Que finalmente uno busca eso. ¿Por qué? Porque eso esteriliza el suelo, digamos, de alguna manera. Y para hacer, por ejemplo, semillero, a mí me sirve un sustrato estéril. O sea, yo quiero que lo que yo siembre sea solo eso lo que salga. No aparezcan otras cosas más, o que no tenga hongo, o que no tenga otro tipo de contaminación. Entonces, bajo esa lógica, es es un muy buen sustrato. Si, si lo pueden hacer sería súper útil. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta con el compost. Y otra duda que tengo es que si es parecido al humus que nosotros tenemos Sí, mira, o es es que el humus otra es cosa otro proceso. diferente. Es otro proceso porque el humus, esta materia orgánica, la ocupan como alimento a las lombrices. Y la caquita de la lombriz es el humus. O sea, en términos simples, usted tiene 2 sacos de caca de lombriz en su casa. Ah, ya. Pero también Suena- sirve como para lo mismo. Sí, el humus de lombriz tiene más aportación de nutrientes que el compost. O sea, en términos generales, el humus es de mejor calidad que el compost. Ya, ok, entiendo, ya. Gracias, profesor. Ya, mire, aquí veamos un poquito cómo trabaja la lombriz. Ya. A ver, les voy a mostrar aquí cómo hacer un poquito, cómo se hace el proceso del humo. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Ahora, alguien si quiere tener lombrices, comprar un núcleo, porque se llaman núcleos de lombrices, que viene una hembra, como una reina, fértil, y vienen machos también. Entonces eso me permite a mí ir haciendo esta reproducción. Ahora, se transforman como en una mascota más al final de la casa, porque hay que estarlas Si estás alimentando, buscando el que no les falte agua. lombricompostador más fácil y ¿Se más escucha barato bien? del mundo, entonces este video es para vos. Mi nombre es Gabriel Sí, y ¿Se esto es escucha Cosas del bien? Jardín. Ya. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Bueno, hoy vamos a hacer este lombricompostador que es facilísimo, baratísimo, casi que no te va a salir nada de plata y es muy efectivo. El tamaño está muy bueno, se hace con una caja de cartón, con 3 bolsas de estas que en mi país se llaman de consorcio y una tapita de refresco que le cortamos el cuellito por acá y nos vamos a quedar con cachito de botella, esta arandelita y la tapita, siliconas y nada más. Las dimensiones que tiene esta caja es 40 centímetros por 50 centímetros. Puede ser un poquito más grande, que no sea más chico que esto, porque si no las lombrices no van a ser del todo felices. Pero en 50 por 40 anda bien, la altura a la que consigas. No es necesario que sea tan alta, porque si no se te va a compactar mucho
el humus y no está bueno tampoco. Así que con esto está bien. Esta caja tiene agujeros, pero no tiene que tener agujeros, ¿eh? Es lo mismo. Seguramente no es el primer lombricompostador que mirás en internet y vos vas a ver que todos tienen una valvulita de drenaje para que se vayan los líquidos. Bueno, este también va a tener valvulita de drenaje, pero lo que yo te quiero aclarar es que si el humus está bien hecho, no tendrían que sobrar líquidos. Todo se tendría que procesar y hacer humus. Así que yo también en este video te voy a enseñar cómo hacer el humus para que no sobre líquido. Pero igualmente siempre pueden haber errores, entonces es importante que haya una valvulita para que drene el agua. Hacemos el agujerito acá. Le voy a sacar esta arandelita que te dije que vamos a guardar, no la pierdas, porque es importante. Bueno, una vez que te aseguras de que pasa, la sacás. Y lo dejamos para más adelante. Acordate de dónde está el agujero, ¿sí? Si la caja no es tan fuerte, te recomiendo que con cinta de embalar la asegures bien, todas las aristas, ¿sí? Bien, en mi caso está muy buena esta caja. Esta bolsa es de 1 metro por 1,30, ¿sí? Lo primero que vas a hacer es asegurarte de que la caja entra bien en la bolsa, porque si no entra, entonces no te sirve. Tiene que poder entrar, ¿ves? En esta entra bien cómoda. Lo vamos a poner así. Muy bien. Y ahora vas a agarrar más cartón y lo vas a poner, ¿ves dónde lo puse? Lo puse acá abajo, el cartón como para que quede apretadito el nylon, ¿sí? Bien. Y de este lado, juntamos lo que sobra y lo vamos a pegar. ¿Ves cómo quedó? Quedó este fondo así apretado, ¿sí? Y esto bien pegadito, ¿ok? Bueno, segunda bolsa. La segunda bolsa la vamos a poner por adentro. Ten cuidado de no romper las bolsas. Bueno, y esta bolsa la vamos a poner así. Y le vas a poner otro cartón para aplanar un poco. Más que nada por prolijidad, ¿sí? Ok. Y ahora vamos a poner otra tercera bolsa. Esta bolsa va a ser como para cerrarla, ¿sí? Para que no entre el agua de lluvia y para que no entren las moscas. No hace falta que respire porque es suficiente el aire. Aparte vos esto lo vas a abrir por lo menos una vez por semana y es más que suficiente. Bien, yo voy a agarrar y de este lado, del lado de la rosca, acá le voy a poner todo silicona, ¿sí? Todo silicona. Voy siliconando acá bien. Acá. Que quede bien cubierto. Y le ponemos la arandelita que no perdimos, ¿sí?
Ahí va. Después vamos a enroscar para que calce bien, ¿sí? Bueno, con esta silicona y la banderita esta nos aseguramos de que el cartón quede bien protegido del agua. Bien. Vamos a ver, ¿por qué se genera líquido? Porque le metés cosas líquidas o cosas con mucho líquido. Vos le metés desperdicio de cocina. El desperdicio de cocina tiene humedad, tiene mucho líquido. Entonces vos necesitas meter cosas secas para absorber ese líquido que te sobra del desperdicio de cocina. Además, no es al azar esto, por algo es que se agregan cosas secas, porque lo seco tiene carbono y lo líquido, lo húmedo, tiene nitrógeno. Vos cuando armás cualquier fertilizante vas a tener una cuota de carbono y una cuota de nitrógeno que va junto. Así como incorporás el nitrógeno, el potasio y el fósforo a la tierra, también tenés que incorporar carbono. Y cuando hacemos nuestros lombricompuestos en estos compostadores caseros, nos olvidamos de lo importante que es el carbono. Bien, y el carbono está en las hojas secas y también está en el cartón y también está en el papel del periódico. Una cosa importante que te tengo que dar: la tinta hace 200 años que dejó de ser tóxica, así que no te preocupes por la tinta, el papel de diario es vegetal igual que el papel de diario y no pasa nada si le metes tinta, papel de diario con tinta. Pero siempre lo mejor es lo natural, y lo natural son las hojas secas. ¿De dónde sacás las hojas secas? Si vos vivís en el medio de la capital federal y hay todos edificios. Municipalidad de Vicente López barrido. Entonces ¿qué hizo Gabriel? Se llevó la bolsa. Si sos un fanático, porque te vas a convertir en un fanático del compost, llévate todas las bolsas de hojas que consigas. Las hojas secas, si no se mojan, te van a durar años. Entonces vos las podés guardar y las vas a ir incorporando a medida que las vas necesitando. Por ejemplo, ahora necesitamos hojas secas. Y si no conseguís hojas secas, te vas a la tienda, te vas al supermercado y te conseguís todas las cajas de cartón que puedas, las guardás y a medida que las vas necesitando, las vas agregando en pedacitos. Si arrancás con tu lombricompostador ahora, lo primero que vas a hacer es poner una cama de hojas secas. Esa cama de hojas secas se va a encargar de ir absorbiendo los líquidos que van a ir emanando de las cosas húmedas que vas a poner después. ¿Cuánto vas a poner de hojas secas? Bueno, vas a poner más o menos, si de tu caja vas a poner la tercera parte de hojas secas, no te preocupes que eso se va a ir aplastando todo y se va a ir desintegrando y a medida que se va mojando va desapareciendo. Entonces vamos a poner, mira qué lindas hojas, ¿eh? Estas las conseguí de el medio del conurbano, todo vereda, cemento, y había estas hojas secas que me juntó la municipalidad de Vicente López. Esto es lo que tiene el olor feo, ¿viste? Sobre todo cuando hace una semana que lo estás almacenando. Está bueno cuando se lo des a las lombrices si ya lo tuviste una semana pudriéndose dentro de una bolsa o en un balde. Si no, mala suerte. Y acá tenemos banana, tenemos saquitos de té mezclados con borra de café. Amigos, tiren sus gafas para la presbicia. Así es, también tiren sus gafas de sol a la basura. Estas son las últimas gafas que necesitarán en su vida. Borra de café. Tenemos cáscara de naranja, las verduras que las hojas feas de la verdura, la cáscara de papa, la cáscara de zanahoria, la carozo de manzana, todo lo que sea, digamos, vegetal, le vas a poner todo. ¿Qué no le vas a poner? No le vas a poner pan, no le vas a poner arroz, no le vas a poner harina, no le vas a poner carne, no le vas a poner nada que haya tenido aceite o sal, ¿eh? Todo crudo y todo vegetal. Y con eso vas bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una nueva capa de hojas secas, no tanto, ¿sí? Para que absorba por arriba y además para que no se vengan las moscas. Por eso está bueno las hojas secas también. Estoy afónico, ¿sí? Pero necesito terminar este video. Pasaron 2 días desde que lo hicimos. Y te quiero mostrar cómo está y hacerte algunas aclaraciones muy importantes. Si vos te fijás, vas a ver que las hojas secas empezaron a tomar la humedad del
de otro que le agregamos. Yo no le agregué nada de agua. Y lo que es muy importante, esto obviamente lo vas a tener siempre tapado, salvo cuando agregues más material. Lo que es muy importante antes de poner tus lombrices, y esto te lo quiero aclarar, es que tenés que esperar a que este material ya tenga un aspecto uniforme, que esté todo más o menos marrón, más o menos podrido, ¿sí? Porque si vos pones ahora las lombrices es muy probable que o se mueran muchas por falta de hambre o se escapen. Y eso vos no querés. Así que tené paciencia, espera un mes antes de incorporar tus lombrices para que esto, por lo menos la parte de abajo de lo que venís agregando, tenga esta consistencia así como babosa del material descompuesto. Recién ahí vas a poner tus lombrices en un rinconcito en el fondo y ahí sí. Mientras tanto vos seguís agregando tus desperdicios de cocina y intentando tapar, ¿sí?, con hojas para absorber esta humedad que sobra. Y siempre lo vas a mantener tapado. Bueno, a medida que vaya avanzando con el lombricompostador y en función de los comentarios y las preguntas que ustedes me hagan abajo, voy a ir haciendo actualizaciones. Les mando un abrazo y que disfruten de la web. Ya, esa es la primera parte. Entonces, primero tengo que tener un lugar para poder recibir las lombrices que sea adecuado con materia orgánica que ya haya empezado la descomposición. Entonces, eventualmente al compost que está inmaduro, yo pudiera inocularle las lombrices. Como les comentaba, uno compra los núcleos, que vienen hembras fértiles y vienen algunos machos para poder ir reproduciéndolas. Si esta materia orgánica está fresca, está de recién, a las lombrices les cuesta un poco más de alimentarse. Ahora, esa es la técnica que ocupa Gabriel, porque con las lombrices que yo tengo acá, la materia orgánica se la ha hecho bien picada. Entonces, con eso, al fraccionarla, al dejarla chiquitita, digamos, voy acelerando también el proceso de descomposición. Entonces, voy ayudando también con eso a las lombrices a poder alimentarse. Y era una de las cosas que decíamos en el transcurso de la clase, que yo puedo hacer vermicompost activo inoculándole al suelo las lombrices. Si el suelo tiene aporte constante de materia orgánica, no se me van a escapar. Y si el suelo tiene una humedad también, o esta compostera tiene una humedad dentro de unos parámetros que no sean excesivos, las lombrices no se van a escapar y no se van a morir por asfixia. Quedan hartas cositas del compost. Me imagino que hay hartas dudas con respecto al compost y las lombrices, pero las podemos resolver el miércoles. No sé si alguien quiere consultar algo antes de que terminemos. ¿No? Para el No, miércoles. profesor. ¿No? Entonces, para el miércoles, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, y me gustaría que el miércoles hagamos una primera siembra, ¿ya? Entonces, para el miércoles vamos a usar esas cajitas transparentes, los clamshell que llegaron. Vamos a ocupar sustrato y vamos a ocupar lechuga. Las semillas de lechuga vamos a hacer una primera siembra de lechuga, ¿ya? Para que empecemos a ver ya germinar otras semillitas. Eso, cuiden sus porotitos, que descansen y nos vemos el miércoles. Nos vemos, profesora. Muchas gracias. Que esté bien. Igual ustedes, Hasta luego. chicos, que Chao, descansen. gracias. Descansen, chau, chau. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.